Cada vez se utiliza más la información del mundo que genera el mundo del deporte a la hora de ilustrar o de contrastar o validar determinadas teorías económicas. Esto ha tenido mucho que ver con el hecho de que el deporte, desde un punto de vista económico, ha tenido una importancia menor en el pasado que la que seguramente tiene hoy en día. Y por otro lado, porque el acceso a la información, a los datos, ha cambiado sustancialmente desde hace unos cuantos años con todo el boom tecnológico. Cada vez es más fácil acceder a la información y el mundo del deporte, por su propia naturaleza, es un generador de información descomunal, tanto en términos de rendimiento o en términos de performance o en términos de caracterización de las habilidades de los deportistas, como en términos de resultados económicos. El mundo del deporte es un mundo en el que nos permite analizar cómo se comportan, en este caso, los atletas en general, y por tanto tratar de trasladar esa información a cómo se comportan los agentes individuales, pero en sentido amplio, porque hay atletas, pero luego hay equipos, y los equipos en el fondo es el paralelo de lo que es una empresa. Y a partir de ahí no es que haya tanto un catálogo de dónde podemos utilizar la información deportiva para analizar determinadas teorías o ilustrarlas, sino que yo creo que tiene mucho que ver con algo que es la creatividad, en este caso de los académicos, para poder identificar qué situaciones en el mundo del deporte son clónicas o parecidas a situaciones en el mundo real. Estamos asistiendo también al boom de los eSports. Los eSports, que hay un debate abierto sobre si deben ser considerados como deporte o no, sobre el cual no tiene ahora sentido entrar. Hay opiniones en todos los sentidos, pero en cambio, si aceptamos que tiene una cierta connotación deportiva, los eSports abren un abanico más amplio a la posibilidad de utilizar este tipo de información. Primera, porque son deportes, entre comillas, básicamente tecnológicos y por tanto toda la información que generan queda recogida, pero luego que tienen ciertas singularidades. Por ejemplo, a título de ejemplo, a la hora de analizar cómo afecta la diversidad del personal en una empresa, tanto en términos de idioma, experiencia o cultura, en la efectividad o en el rendimiento de esa empresa, los eSports son un escenario perfecto, porque hay equipos compuestos por varios jugadores y habitualmente con un elemento de diversidad importante, tanto en términos de origen, lengua, experiencia o cultura. Y de hecho ya hay trabajos en ese sentido que utilizan este tipo de información. El origen de lo que hoy en día se conoce economía del deporte es cómo el análisis económico puede ayudar a la toma de decisiones en el ámbito deportivo. Quizá un ejemplo muy típico también sea la fijación de precios de las entradas a los estadios, cómo los clubes pueden utilizar análisis económico para hacer una fijación de precios más adecuada, o cómo se distribuyen los ingresos televisivos, por ejemplo, en el ámbito sobre todo del fútbol, que siempre han jugado un papel importante. Pero me gustaría simplemente mencionar que el mundo de la economía del deporte no queda solamente limitado a lo que es el deporte profesional. El sector del deporte es mucho más que eso, si lo entendemos como al menos algunos lo entendemos en sentido amplio. Por tanto, todo lo que tiene que ver con la práctica deportiva, la actividad física, también tiene importancia. Y ahí la economía también tiene mucho a decir, en dos sentidos. Por un lado, por el interés que tiene la práctica deportiva y la actividad física en la población a efectos de mejoras en términos de salud, situaciones de exclusión y demás, pero también desde el punto de vista económico. Esas mejoras en salud se pueden traducir en menores costes sanitarios.
Pero es que al fin y al cabo la actividad física no es nada más que un uso del tiempo que hacen los individuos. Y eso es algo que en economía es, no diré el pan nuestro de cada día, pero casi a nivel microeconómico, cómo los individuos hacen uso de su tiempo, a qué lo dedican, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que el tiempo es limitado. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el análisis de los usos del tiempo incide sobre el análisis de la participación, la intensidad y la frecuencia de la actividad física, y ahí también la economía puede, junto a otras disciplinas. Esto es un mundo, a veces en la academia parece que la gente hable de compartimientos estancos. Cada vez más está claro que el abordar determinados aspectos requiere una visión multidisciplinar, y el análisis de los determinantes de la actividad física no solo se explican por aspectos económicos, pero sí que la economía puede ayudar con otras disciplinas a ese análisis, con las, como comentaba, posteriores implicaciones económicas que puede tener en términos de menores costes sanitarios o si lo queremos de otra manera, de mayores niveles de utilidad o bienestar en la población.